Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. El Dios celoso es nuestro tema y estamos llegando hoy, día jueves, a las lecturas que encontramos en Tito capítulo 2 y el versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La Reina Valera 60, la Reina Valera 2020 dice, totalmente dedicado a hacer el bien. Celoso de buenas obras, totalmente dedicado a hacer el bien. Luego tenemos la siguiente cita en la epístola a los Corintios, 2 Corintios capítulo 7 y el versículo 11. Porque fijaos, esa tristeza que fue según la voluntad de Dios, cuánta preocupación ha producido en vosotros, y no solo el deseo de disculparse, sino también cuánta indignación, cuánto temor, cuánto afecto, cuánto celo y cuánto deseo de hacer justicia. En todo habéis mostrado que estáis limpios en este asunto. Vaya manera que tenía Pablo de escribir a esta iglesia, resaltando la respuesta que habían dado en una cuestión de disciplina. Luego tenemos el primer libro de Reyes, capítulo 19 y el versículo 10, donde Elías responde al Señor que le pregunta qué está haciendo allí en Horeb. Y entonces él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y esto se repite otra vez en el versículo 14, porque Dios vuelve a preguntarle qué es lo que él estaba haciendo allí. Y finalmente vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Y leemos de la siguiente manera. Por eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Tremendo testimonio en la despedida de Pablo a los Efesios. A los Efesios. Ahora bien, nuestra guía devocional nos lleva a considerar la respuesta cristiana. ¿Qué relación práctica tiene esto del celo de Dios con los que se dicen ser pueblo del Señor? La respuesta vamos a darla bajo dos encabezamientos. El primero de ellos, el celo de Dios exige que seamos celosos para con Dios. Y mañana vamos a mirar un segundo aspecto, que es que el celo de Dios amenaza a las iglesias que no tienen celo de Dios. Así que el punto de hoy es, el celo de Dios exige que seamos celosos para con Dios. Como la respuesta adecuada al amor de Dios para con nosotros es amor hacia Él, así también la respuesta adecuada a su celo por nosotros es el celo para con Él. Su interés en nosotros es grande. Por ello nosotros también debemos ocuparnos en gran medida de Él. Lo que implica la prohibición de la idolatría en el segundo mandamiento es que el pueblo de Dios ha de dedicarse en forma positiva y apasionada a su persona, a su causa, a su honor. La palabra bíblica para tal devoción es justamente celo, a veces denominado de forma precisa celo de Dios. Dios mismo, como hemos visto, ostenta dicho celo, y los fieles, los que amamos, los que hemos sido salvos, hemos de manifestarlo también. La descripción clásica del celo de Dios la hizo el pastor J.C. Ryle.
El celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza, ya que es el Espíritu Santo el que lo pone en el corazón de todo creyente cuando se convierte, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más fuerte que otras, al punto de que solo ellos merecen que se les considere celosos. El hombre celoso en lo religioso es preeminentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, cabal, activo y ferviente en espíritu. Solo ve una sola cosa, está envuelto en una sola cosa. Y esa sola cosa es agradar a Dios. Sea que viva o que muera, sea que tenga salud o que padezca enfermedad, sea rico, sea pobre, sea que agrade a los hombres o que los ofenda, sea que se le considere sabio o se le considere tonto, sea que reciba alabanza o que reciba censura, sea que reciba honra o pase por vergüenza, al hombre que tiene celo, nada de esto le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si ese fervor ardiente lo consume, esto tampoco le importa. Está contento, siente que como una lámpara ha sido hecho para arder, y si se consume al arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea para la que Dios le ha señalado. Así que el celo, en este sentido, es un mandato en las Escrituras. Los cristianos han de ser celosos en buenas obras. Los corintios son aplaudidos por su celo luego de haber recibido corrección. Elías mostró celo por Dios. Y en tiempos de Moisés, Fines lo demostró, reaccionando ante los que practicaban el pecado abiertamente en medio de un pueblo desenfrenado. Una historia muy triste que está contenida y relatada en Números capítulo 25, versículos 11, 13 en adelante. Allí Fines responde interviniendo ante personas que a la luz de todo el pueblo estaban llevando a cabo pecados abominables para con Dios. Más tarde llegamos al Nuevo Testamento y allí nos encontramos que Pablo era un hombre celoso, concentrado enteramente en la obra de su Señor, al punto de afirmar en la despedida de los hermanos de Éfeso, que enfrentaba las circunstancias adversas que se avecinaban en su camino, con una completa confianza en Dios y descansando plenamente en la voluntad de aquel a quien él había servido noche y día, con lágrimas muchas veces, pero buscando la gloria de Dios y la bendición de la iglesia, de ese cuerpo de Cristo, al cual él había ganado para Cristo y con el cual estaba comprometido para llevar y presentarles, como habría de explicar luego en Colosenses capítulo 1, versículo 27, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo y para lo cual cuento con el poder de Dios que se manifiesta en mi vida. Luego Jesús mismo mostró celo por Dios al limpiar el templo. Y así lo recordaron sus discípulos, y de esto nos leía Abraham el domingo, al relatarnos lo que aconteció en Juan capítulo 2, versículo 17, donde el Señor se toma el tiempo para construir un látigo y para con él amenazar y echar a los comerciantes, quitar los animales que hacían de la casa del Señor una casa de mercado. El celo del Señor,
el celo de tu casa me consume. Y dice que después de su resurrección, los discípulos recordaron aquel evento. Hoy nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro ser interior, la presencia de Dios habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hemos sido comprados por precio, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 6. Y entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿De qué manera vamos a administrar nuestra vida, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestras prioridades, incluso nuestra salud? ¿Qué de nosotros? ¿Nos consume el celo por la casa de Dios y por su causa? ¿Mostramos con nuestra manera de proceder en la vida cristiana que estamos comprometidos con Cristo? ¿Somos personas de una sola cosa, como la que describe Packer al citar a este famoso escritor? El hombre, el celo en lo religioso es un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que no nace en el corazón del hombre por naturaleza. Lo coloca Dios por su espíritu en respuesta al corazón que se abre y que le dice: Señor, ven a mi vida, entra en mi corazón. Hoy, en este jueves santo, como lo llama el mundo, nos preparamos y pensamos en que se acerca el momento donde la cristiandad recordará la muestra de amor, el sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Él dio su vida para comprarnos, redimirnos, hacernos suyos. Somos su propiedad. Y Él nos cela con una divina pasión. ¿Cómo respondemos a ese celo? Vivimos en santidad. Anhelamos amarle, servirle y vivir para su gloria. Cada día, mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por ejemplos en tu palabra como el de Elías y el del apóstol Pablo. Que puedas encontrar en nosotros ese celo santo, esa respuesta de amor y compromiso fiel. Que seamos creyentes de una sola cosa, la de agradar a Dios y proclamar su gloria cada día y a cada oportunidad. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Mañana, viernes, cerraremos esta semana de meditación. Mientras tanto, manteneos bendecibles.